Buenos días, mi nombre es Carlos Beltrán, soy médico infectólogo del Hospital Barros Luco de Santiago, de la Universidad de Santiago y de Clínica Santa María, y pertenezco al grupo de SIDA del Taller Latinoamericano y de la Corporación SIDA Chile y coordinador del tema VIH en la Asociación Panamericana de Infectología. Es un honor poder compartir con ustedes este tema muy importante en trasplantología, que son las complicaciones infecciosas. En primer término, les quiero mostrar desde la perspectiva infectológica lo que ha sido la exitosa historia de la inmunosupresión en términos de lograr, como ustedes pueden ver en estas curvas, una línea muy ascendente en términos de la sobrevida de los órganos en la medida que se ha ido incorporando nuevos inmunosupresores de las distintas tres familias, principalmente de los inhibidores de calcineurina y de los antimetabolitos, que en asociación logran una inmunosupresión exitosa en términos de prolongar la sobrevida de los distintos trasplantes. Sin embargo, los inmunosupresores tan efectivos en lograr una mayor sobrevida de los órganos y de los pacientes trasplantados tienen consecuencias importantes en términos de la susceptibilidad a las complicaciones infecciosas. Y es así como los corticoides, ampliamente usados, son inmunosupresores poco selectivos que inhiben la proliferación de células tanto B como T, de macrófagos, granulocitos y en general de las distintas células mononucleares y polimorfonucleares, y regulan negativamente la expresión de genes para la producción de interleuquinas muy importantes para la respuesta inmunológica. Además son capaces de causar linfopenia. Por otra parte, los inhibidores de calcineurina, tradicionalmente la ciclosporina y también el tacrolimus, que son fármacos no relacionados farmacológicamente, como ustedes han visto probablemente en las exposiciones previas de inmunosupresores, pero yo les quiero dar nuestra visión como infectólogos. Son mucho más selectivos sobre las células T, impidiendo específicamente su activación. Es sabido la importancia de las células T en todo el inicio y la regulación de la respuesta inmune a través del bloqueo de calcineurina, lo que también conduce a una menor expresión de interleuquina, y también tienen acción sobre células iniciadoras de la respuesta inmune como macrófagos y células dendríticas. Por otra parte, los antimetabolitos, más antiguamente la acetoprina y actualmente mucho más usado el micofenolato mofetil, inhiben la proliferación de las células inmunológicas por una interferencia con la síntesis, con el metabolismo de las purinas, ¿no es cierto?, y la síntesis de ADN y RNA mensajero, con lo cual interfieren con señales intracelulares, y las células T y B también son muy dependientes a esta síntesis de nuevo y a esta necesidad de producción de ADN, por lo que la expansión clonal de la respuesta inmune se inhibe. Y tenemos finalmente los inhibidores TOR del target de la rapamicina, sirolimus y everolimus, que son aún más específicos y hacen un bloqueo postreceptor de la interleuquina 2, deteniendo el ciclo celular de proliferación. Esto se traduce, como ustedes ven en este modelo celular, en que por una parte tenemos los inhibidores de calcineurina, ¿no es cierto?, que interfieren con la producción del factor nuclear kappa beta y una serie de señales intracelulares, al igual que los corticoides, y por otro lado tenemos estos otros antimetabolitos que actúan en la proliferación y la diferenciación, y los inhibidores del TOR, que tienen una respuesta, una acción mucho más específica. Esto en términos muy generales, pero esto evidentemente que tiene un impacto en la respuesta inmune no solo contra el órgano trasplantado, sino que también contra distintos agentes infecciosos. Y es así como las complicaciones infecciosas afectan la evolución de los pacientes trasplantados desde los primeros momentos post-trasplante y especialmente en el segundo periodo, como vamos a ver, y como ustedes ven en esta gráfica,
son pacientes que están expuestos a una carga microbiana mucho más alta frente a las infecciones y, por otra parte, a una inhibición en la manifestación de síntomas, lo que hace que las infecciones en trasplantados representen un desafío muy relevante en términos de una alta gravedad, un riesgo de deterioro y mayor mortalidad. Es por eso que la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo de las complicaciones infecciosas son clave para la sobrevida de los pacientes. Aquí tenemos una gráfica en la cual vemos las distintas enfermedades, tanto convencionales como enfermedades oportunistas, a las que están expuestos los pacientes trasplantados. Solo les quiero señalar que las infecciones bacterianas, como ustedes ven acá, desde el inicio del trasplante, desde los primeros días post-trasplante, son una realidad, y tenemos infecciones de herida operatoria, infecciones relacionadas a catéteres venosos, neumonía, como complicaciones importantes, precoces, y que se prolongan durante los primeros meses post-trasplante y que pueden causar morbilidad y mortalidad en los pacientes trasplantados. Y no es menor que dentro de las complicaciones infecciosas bacterianas de los trasplantados, también nos vemos enfrentados al problema de la resistencia a antimicrobianos, que muchas veces dificulta el manejo de estos pacientes y nos hace tener que recurrir a antibióticos de segunda línea. Pero hay todo un espectro de complicaciones infecciosas de los trasplantados de tipo micótico, que son muy temibles en este contexto de pacientes y que incluyen no solo las tradicionales infecciones por cándida, como ustedes pueden ver, que se pueden presentar conjuntamente y desde un inicio como infecciones post-trasplante precoces, sino que después tenemos todo un periodo post-trasplante que va entre el mes o 2 meses y hasta los 6 meses, en el cual periodo en el cual estos pacientes, como consecuencia de la inmunodepresión celular y también eventualmente si tienen complicaciones como neutropenia con el uso de algunos agentes inmunosupresores como la cetoprina, o producto también del uso de fármacos en forma preventiva que también pueden causar neutropenia, se pueden producir estas infecciones por hongos filamentosos, por Pneumocystis jirovesi, ustedes saben, es un hongo, no un protozoo, hongos levaduriformes como criptococo, etc. Entonces, desde el inicio del trasplante, son pacientes que por el quiebre de sus barreras anatómicas y posteriormente por las particularidades que representa la inmunosupresión farmacológica, están expuestos a infecciones convencionales y a infecciones oportunistas. Esto es para hablar en general de la evolución en el tiempo de las micosis invasoras, como les decía, una complicación temible en los pacientes trasplantados. Y ustedes ven que la cándida está siempre presente con mortalidad importante, pero las micosis filamentosas como aspergilo y otras micosis como los hongos emergentes han tomado un rol importante y son agentes que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Dentro de las infecciones micóticas frecuentes en los pacientes trasplantados, tenemos, como les decía previamente, las infecciones levaduriformes, por hongos levaduriformes, particularmente el género Cándida, dentro de los cuales obviamente Candida albicans juega un rol importante, pero también otras cándidas con resistencia creciente a sólicos, bueno, por ejemplo Candida krusei. Últimamente se está reportando mucho las infecciones por Candida auris, juegan un rol y deben ser sospechadas y tratadas precozmente. Ya les hablaba del Cryptococcus neoformans, la Cryptococcus meningia y diseminada en pacientes trasplantados es una realidad en el periodo de mayor inmunosupresión, que es el segundo periodo entre los 2 y 6 meses, y también algunos hongos emergentes como Trichosporum weigeli y Saccharomyces. Pero sin duda que los hongos que
deben formar parte de una preocupación y un esfuerzo diagnóstico permanente son las infecciones por Aspergillus, las distintas especies de Aspergillus, y las mucormicosis, las infecciones por zigomicete. Pero también hay otros hongos dimórficos en algunos países en que las infecciones micóticas son endémicas, como la histoplasmosis, incluso dermatofitos, y hongos emergentes como Fusarium, Acremonium, la feoifomicosis con hongos de matiáceos o pigmentados, la alternaria, la exofiala y la fialofora, son hongos que no solo son menos o eran menos frecuentes, las estamos viendo con más frecuencia, pero además tienen una alta resistencia a los antimicóticos. Y acá tenemos una muestra de lo que son las manifestaciones de la infección por Aspergillus en el pulmón en pacientes trasplantados. Y ustedes ven cómo por eso es que en estos pacientes, y con mayor razón aún si son neutropénicos, el escáner de tórax y la determinación del galactomanana son técnicas rutinarias frente a la sospecha de infecciones de este tipo. Y acá tienen cómo se manifiestan con un nódulo inicialmente irregular, poco definido, con todo este halo que ustedes ven acá en vidrio esmerilado. Esto posteriormente se va delimitando, se va excavando y finalmente aparece este signo, esta media luna o este creciente que ustedes ven acá, hidroaéreo, que son muy sugerentes de infección por hongos filamentosos y particularmente por Aspergillus. Y el otro complemento en el diagnóstico de las infecciones aspergilares pulmonares es la determinación del galactomanana, que se puede hacer en sangre y también en lavados broncoalveolares, y frente a la sospecha de una infección micótica en estos pacientes el tratamiento debe ser precoz para tener los mejores resultados. Pero volviendo al espectro general de las infecciones, quiero centrarme ahora en las infecciones virales en los pacientes trasplantados, porque como ustedes ven, también acompañan al paciente trasplantado a lo largo de todo su trasplante, no solo en la fase inicial con reactivaciones herpéticas, las infecciones por citomegalovirus, por cierto, infecciones por Epstein-Barr, por varicela zoster y otros virus respiratorios, sino que pueden persistir en el tiempo. Y aquí quiero también destacar la aparición o la reaparición o desenmascaramiento de infecciones latentes o infecciones ocultas por virus hepatitis B. Por lo tanto, las infecciones virales son un capítulo muy importante dentro de las infecciones a las que están expuestos los pacientes trasplantados. Yendo al tema de la hepatitis B, este es un tema que constituye por sí solo un capítulo completo, ¿no es cierto? Pero sabemos que los pacientes con infección crónica por hepatitis B pueden mantenerse sin inflamación hepática, sin daño hepático, pero con antígeno de superficie positivo. Frente a una inmunosupresión, esos pacientes tienen un alto riesgo de reactivación y enfermedad por virus hepatitis B, y más aún, pacientes que han tenido infección por hepatitis B y entre comillas han curado, porque ustedes saben que la infección por hepatitis B, aunque cure en términos de desaparición de la carga viral de hepatitis B en sangre y del antígeno de superficie en sangre, se mantiene el DNA circular covalentemente cerrado en el hígado y el paciente está curado, está libre de enfermedad por hepatitis B, pero tiene el material genético del virus hepatitis B, y eso significa que frente a una inmunosupresión, ese paciente ya curado puede reactivarse y hacer una hepatitis B aguda o crónica. Y en ese sentido, dentro del screening pretrasplante, no solo se debe incluir la determinación de antígeno de superficie de hepatitis B, sino que también la presencia de anticuerpos IgM y IgG, anticuerpos totales, anticore, porque de ser así, ese paciente debe ser monitorizado por el riesgo de una reactivación, insisto, a pesar de que clínicamente esté curado. Y este riesgo es decreciente en el orden que ustedes ven acá, es mucho más alto precisamente en
los trasplantes de médula ósea y los trasplantes de órganos sólidos, pero también en cáncer, tanto hematológico como cánceres sólidos, y también lo vemos en forma creciente en pacientes con enfermedades autoinmunes o enfermedades inflamatorias que están sometidos a inmunosupresores y particularmente a algunas terapias biológicas. Por lo tanto, el screening de hepatitis B se debe dar en diferentes contextos y particularmente en los pacientes trasplantados. En resumen del cuadro que les he mostrado con las complicaciones infecciosas en que me he centrado en las bacterianas, micóticas y virales, lo que podemos decir, tomadas en su conjunto, que en el primer mes los pacientes trasplantados están expuestos a neumonias, infecciones del sitio quirúrgico, infecciones urinarias, infecciones del torrente sanguíneo, que tendrán mayor o menor prevalencia según el tipo de trasplante. Las infecciones del tracto urinario son muy relevantes en los pacientes con trasplante renal, las neumonias, por cierto, en los pacientes con trasplante pulmonar, sin que sean complicaciones únicas de ese tipo de trasplante. Y después entramos en el mes crítico del trasplante, que son los meses, como le digo, 2 a 6, en los cuales, como les he venido mostrando, a lo que nos vemos enfrentados es a infecciones oportunistas ya específicas y duras de la trasplantología, pero además podemos seguir arrastrando infecciones como las que se ven durante el primer mes, que pueden ser persistentes o pueden ser recurrentes. Y después tenemos una tercera etapa que la verdad es que se ha ido extendiendo por lo que les voy a contar ahora, que viene después del 6º mes, en la cual los pacientes están expuestos, probablemente con mayor frecuencia que la población general, a infecciones habituales, por agentes habituales, tanto pulmonares como urinarias. Persisten las infecciones virales crónicas, pero se pueden volver a presentar las infecciones oportunistas de este periodo intermedio, del 2º al 6º mes, especialmente si los pacientes han estado sometidos a profilaxis prolongadas, como les voy a mostrar, o si los pacientes reciben tratamiento por tratamiento inmunosupresor más agresivo por la presencia de un rechazo agudo o de rechazo crónico. ¿Por qué les señalo ahora, acá arriba, las infecciones por citomegalovirus, que es a lo que quiero dedicar la última parte de esta presentación? Es porque el citomegalovirus no solo es un agente capaz per se de causar infecciones muy graves en los trasplantados, sino que además es la puerta de entrada, es el gatillo de todas estas otras infecciones oportunistas que hemos estado conversando. El impacto que tiene la infección por citomegalovirus en los trasplantados es muy alto, y es así como más del 75% de los trasplantados, si no se adopta ninguna medida preventiva de las que vamos a hablar, hace una reactivación en el caso de ser un receptor con infección latente por citomegalovirus, o hace una infección aguda por citomegalovirus en el caso de ser un receptor negativo para citomegalovirus. Es por eso que la clasificación D positivo, R negativo, vale decir donante positivo para citomegalovirus y receptor negativo, o D positivo, R positivo, son muy importantes para elaborar las estrategias preventivas. La gran mayoría de estas reactivaciones o infecciones, en el caso de no establecer medidas de prevención, ocurre dentro de los primeros 3 meses. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Citomegalovirus tiene un tremendo impacto, no solo en las enfermedades que es capaz de causar por sí solo, sino que en la posibilidad de favorecer o derechamente gatillar un rechazo del injerto. Hay una asociación muy fuerte entre rechazo agudo crónico e infección por citomegalovirus.
Es capaz también de aumentar la incidencia de enfermedades proliferativas post-trasplante, como el PTLD, que mayoritariamente se asocia a una reactivación o infección por citomegalovirus, pero también la infección por citomegalovirus es la puerta de entrada, como les decía antes, para la aparición de otras complicaciones infecciosas. Y es así como aumenta la incidencia de infecciones bacterianas, fúngicas y virales de distinto tipo. La mayoría de estas infecciones se sabe que son precedidas por una reactivación del citomegalovirus. Dicho de otra manera, la infección por citomegalovirus o la reactivación de una enfermedad latente por citomegalovirus constituye la puerta de entrada para la aparición de complicaciones infecciosas y también constituye el gatillo para la aparición de rechazos del injerto, y también se ve asociado a enfermedades proliferativas. La razón por la que esto ocurre es que el citomegalovirus es un virus que tiene un potente efecto inmunomodulador que afecta secundariamente la inmunidad. El citomegalovirus, cuando se reactiva, tiene una fase inicial en la cual no afecta todavía los órganos, pero ya se genera esta inmunomodulación que puede gatillar una complicación secundaria, como les señalaba previamente. Y es así como la reactivación del citomegalovirus la podemos detectar antes de que el citomegalovirus entre a causar enfermedades directas a nivel de los órganos, como neumonía, hepatitis, enterocolitis por citomegalovirus, complicaciones neurológicas, retinitis, etc. Y eso se debe, como les señalaba, a los efectos indirectos inmunomoduladores que hacen que otras infecciones y rechazo o incluso la enfermedad injerto versus huésped, en el caso de los trasplantes de precursores hematológicos, ocurran frente a esta reactivación. Entonces, tenemos que hay distintos factores que influyen en la evolución del trasplantado. Tenemos, por ejemplo, el uso de algunos terapias inmunosupresoras agresivas, como los OKT3, los sueros anticuerpos antilinfocitarios. Tenemos distintas infecciones, particularmente la misma infección por citomegalovirus. Tenemos los rechazos que generan todo un contexto inflamatorio, la producción de este factor nuclear kappa beta, factores de crecimiento, mensajeros intracelulares. Esto genera inflamación y reactiva una infección latente por citomegalovirus. Y esta infección reactivada produce viremia. Eso puede producir los síndromes virales que vamos a ver, pero también tiene efectos celulares que llevan a enfermedades proliferativas, linfoproliferativas, ¿no es cierto?, a rechazo y a una inmunosupresión que produce infecciones oportunistas. Como pueden ver de este gráfico, la infección, la reactivación o la infección por citomegalovirus tiene consecuencias devastadoras en términos de la evolución tanto del injerto como del receptor del trasplante. Y es por eso que es tan importante tener estrategias que permitan prevenir que estas consecuencias ocurran producto de una infección activa por citomegalovirus. No quiero insistir mucho en esto, que es más o menos lo que yo les señalaba, pero volviendo un poco a los inmunosupresores, tenemos que hay ciertas estrategias inmunosupresoras que favorecen, como les señalaba antes, la reactivación del citomegalovirus. Y son estas inmunosupresiones que producen esta activación del factor nuclear kappa beta y del factor de necrosis tumoral. Y aquí tenemos específicamente las terapias antirrechazo, las globulinas antitimocitos, OKT3, como les decía, y el uso de dosis altas de esteroides y acetoprina en el contexto del tratamiento o la prevención de un rechazo. Estos inmunosupresores que son capaces de reactivar un citomegalovirus latente lo hacen por
todos estos mecanismos que están señalados acá, este factor nuclear kappa beta y este TNF, activan este heterodímero que favorecen esta copia, esta reactivación del citomegalovirus latente y sus consecuencias. Pero todas las terapias inmunosupresoras, más allá de estas terapias reactivadoras, son capaces de favorecer la amplificación de un citomegalovirus que ya se reactivó. Y esto es muy importante porque al favorecerse la amplificación del citomegalovirus significa que los tiempos de duplicación, que se llama, o sea, el tiempo que el citomegalovirus toma en aumentar al doble su carga viral, se acortan en los pacientes que están sometidos a inmunosupresión. Y esto se debe a distintas estrategias de inmunosupresión. Todos los inhibidores de calcineurina, los antiproliferativos, incluso los esteroides en dosis baja, son capaces de favorecer o de amplificar este citomegalovirus que ya está reactivado. Entonces les insisto, las terapias inmunosupresoras que se usan en forma enérgica durante los rechazos son capaces de reactivar, y la inmunosupresión en general es capaz de amplificar la replicación del citomegalovirus, y es así como tenemos que las distintas etapas de la replicación, una replicación precoz inmediata con la síntesis de proteínas regulatorias de genes de replicación, la replicación precoz con síntesis de DNA polimerasa y la tardía con síntesis ya del virión completo, ensamblaje y diseminación, se aceleran por esta amplificación y se reactiva, volviendo atrás, con estas terapias que son reactivadoras del citomegalovirus. Y esto es muy importante, el citomegalovirus replica. Tradicionalmente los virus herpes tienen su hospedero clásico en los fibroblastos, y son los fibroblastos los que son capaces en forma más eficiente de alojar la replicación viral. Sin embargo, en los pacientes trasplantados toma un rol muy protagónico la reactivación en el endotelio vascular, y se produce una replicación en el endotelio vascular que tiene un distinto impacto en la respuesta inmune al citomegalovirus, pero también hace que sea una replicación más estereotipada y que lleve menos a resistencia a mutaciones y a resistencia a antivirales. Pero tiene además un efecto muy importante, y es que al replicar en el endotelio el citomegalovirus, se produce destrucción de las células endoteliales, y esos restos endoteliales son fagocitados por polimorfonucleares, por granulocitos, y esos granulocitos con restos endoteliales fagocitados son los que se pueden medir como una manera de detectar replicación viral a través de la famosa antigenemia para citomegalovirus. Por lo tanto, el citomegalovirus replicativo lo podemos detectar a través de métodos moleculares, detectar la carga viral de citomegalovirus, pero también a través de esta antigenemia, que no es otra cosa que restos de la proteína 65 viral que están dentro de células endoteliales que han sido destruidas y que han sido fagocitadas por neutrófilos. Por eso es que en los neutrófilos es donde se detecta la antigenemia de citomegalovirus, y es por eso que para que podamos medir antigenemia no podemos estar frente a un paciente neutropénico, porque en ese caso no vamos a tener antigenemia positiva. Ahora, si todavía no los he convencido de la importancia del citomegalovirus como factor predictor, tanto de eventos del injerto como de eventos infecciosos, les muestro este análisis retrospectivo en un gran número de pacientes, y en que claramente se establece que citomegalovirus, como pueden ver acá, es un factor que se asocia significativamente a infecciones especialmente fúngicas. Por lo tanto, tener controlado citomegalovirus es una muy buena manera de disminuir la probabilidad de tener complicaciones infecciosas fúngicas en los pacientes trasplantados. Más allá de las
consecuencias indirectas del citomegalovirus, centrémonos un poco en lo que directamente puede causar citomegalovirus. Citomegalovirus es un agente que incluso en inmunocompetentes puede causar síndromes citomegálicos, que son síndromes febriles. Ustedes conocen muy bien el síndrome mononucleósico en inmunocompetentes que puede dar el citomegalovirus. Y por cierto también lo puede dar en trasplantados, y además la infección por citomegalovirus tiene consecuencias sobre la hematopoiesis y se asocia a leucopenia y trombocitopenia. Pero más allá de estos síndromes generales hay todo un espectro de enfermedades orgánicas que produce directamente citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos de distinta índole. Ya les mencionaba, colitis y hepatitis, neumonitis, miocarditis, nefritis es un poco menos relevante, encefalitis, radiculitis y, por cierto, retinitis por citomegalovirus, que es una de las complicaciones más temidas. La retinitis por citomegalovirus es la forma más frecuente que vemos en los pacientes VIH de enfermedad de órganos por citomegalovirus, a diferencia de los trasplantados, en que ya les voy a mostrar cuáles son las complicaciones o las afecciones orgánicas más relevantes. La retinitis es por citomegalovirus, una enfermedad terrible que, si no es tratada oportuna y enérgicamente, lleva desde un compromiso perivascular periférico a un compromiso central, a compromiso vacular, a evolución hacia la necrosis retinal y a la ceguera o a serias afectaciones de la agudeza visual. Se da principalmente en pacientes VIH que tienen una inmunodeficiencia celular muy avanzada, menos de 100 o incluso menos de 50 células, y requiere un diagnóstico por biología molecular, por PCR, tanto en sangre como en humor vítreo, que son técnicas cada vez más disponibles. En trasplante, la forma más frecuente del citomegalovirus en general es la neumonía por citomegalovirus. El diagnóstico diferencial es difícil, se caracteriza por una neumonía intersticial con infiltrados habitualmente bilaterales. Puede adoptar este patrón en vidrio esmerilado, se pueden ver nódulos, se asocia a LDH alta, igual que la neumonía por Pneumocystis jirovecii, y puede tener incluso derrame pleural. El problema con las neumonias en los pacientes inmunocomprometidos es que no necesariamente son por un agente, y vemos con mucha frecuencia pacientes con VIH o pacientes inmunosuprimidos por trasplante que tienen una neumonía intersticial en la cual se encuentra, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii. Se trata el Pneumocystis jirovecii, el paciente no evoluciona en forma favorable y se vuelve a estudiar y se demuestra que además de Pneumocystis jirovecii hay citomegalovirus. Entonces pueden ser neumonias de más de un agente, y en ese sentido la sospecha diagnóstica tiene que ser incluso mayor que en pacientes inmunocompetentes. El diagnóstico es histológico, sin embargo en los lavados se puede medir PCR y hacer el correlato clínico. Es frecuente que los cultivos para citomegalovirus sean positivos. En los pacientes trasplantados pulmonares se asocia a bronquiolitis obliterante con neumonía en organización, que tienen mala evolución. Y la verdad es que la respuesta al tratamiento con un solo agente, como un análogo de guanosina, como el ganciclovir, muchas veces es insuficiente, y actualmente la asociación de antivirales en casos de infecciones graves por citomegalovirus es una práctica recomendada. Tenemos las complicaciones neurológicas, que a lo mejor no son tan frecuentes, pero sí son temibles. La
polirradiculopatía, mononeuritis múltiple, mielitis y encefalitis, y tenemos el compromiso gastrointestinal por citomegalovirus, las úlceras esofágicas, al igual que las úlceras herpéticas, ¿no es cierto?, la colitis, con lesiones ulcerativas, incluso con lesiones pseudotumorales, diagnosticables por biopsia o PCR in situ. Es una complicación de relativa frecuencia y que además presenta el problema diagnóstico de que con frecuencia no se asocia a virus replicando en sangre y tiene cargas virales de citomegalovirus que no son detectables o que están por debajo del nivel considerado diagnóstico. Y por cierto, hepatitis, colangitis esclerosante y pancreatitis. Entonces, frente a todo este espectro de enfermedades que produce citomegalovirus, ¿qué opciones tenemos? Bueno, la opción sin duda es la prevención. Y aquí hay dos estrategias. La profilaxis, o sea, administrar antivirales en ausencia de reactivación en forma continua para evitar la reactivación. Y tenemos la otra estrategia, que es una estrategia tradicional en trasplantología, que es la estrategia preemptive o anticipatoria, en el cual los pacientes trasplantados se monitorizan periódicamente, 1 o 2 veces por semana, según el tipo de trasplante y de inmunosupresión, en términos de PCR, de carga viral en sangre, o de antigenemia, que es lo que les señalaba previamente. Se monitorizan periódicamente y frente a la aparición de replicación viral manifestada por carga viral o por antigenemia, se inicia anticipadamente una terapia de manera de evitar las consecuencias de la infección ya propiamente tal. Estos son distintas estrategias, ustedes ven de distintos centros de atención de pacientes trasplantados, Karolinska, etcétera, en que según el nivel de inmunosupresión, esto es lo que les señalaba antes, a mayor inmunosupresión, el tiempo de duplicación de carga viral es más corto. Y según eso también, es que los cutoff, los niveles por sobre los cuales se recomienda una estrategia anticipatoria, una estrategia preventive, son variables. Y es así como distintos niveles de carga viral, que son distintos criterios los que se usan, pero en general alrededor de las 1000 copias o pueden ser menos de 1000 copias en pacientes de alto riesgo, son una razón suficiente, aunque el paciente esté absolutamente asintomático, porque esto se va haciendo en forma preventiva. Aparece este nivel de replicación viral y antes de que surjan las consecuencias de la infección por citomegalovirus, se inicia una terapia preventiva. En términos generales, cada una de las estrategias tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Solo quiero señalarles que en términos de evitar la enfermedad por citomegalovirus, ambas estrategias son muy efectivas. Tenemos un problema con que se atrasa. Cuando damos profilaxis, tenemos mayor frecuencia de enfermedad tardía por citomegalovirus. Tenemos impacto con ambas estrategias en reducir las enfermedades oportunistas. Ustedes ven, en la profilaxis se ha visto más intensamente este efecto. La profilaxis, darle a todos, es mucho más sencilla de implementar que una estrategia preventive, pero tiene el problema de los costos y eventualmente de la resistencia a los antivirales, el uso en todos los pacientes y por periodos prolongados de antivirales. Acá tienen el impacto, vean ustedes, de la profilaxis, cómo se puede mantener, prolongar la sobrevida del injerto, mantener libre de rechazo, de pérdida del injerto, con la estrategia profiláctica, y con la preventive, en que en ambos se logra muy buena sobrevida, con alguna diferencia a favor de la profilaxis. Pero esto es lo que ocurre cuando se usa una u otra estrategia. Si ustedes se fijan, acá tienen la terapia preventive, en el cual la probabilidad de mantenerse libre de infección por citomegalovirus va bajando. Obviamente después se dan los tratamientos y la persona no desarrolla la enfermedad, pero después esta persona ya se mantiene estable en el sentido de que no sigue presentando nuevas infecciones por citomegalovirus. En cambio, con la estrategia de profilaxis
se logra que esta persona se mantenga libre de reactivación, pero después que termina la profilaxis, esta persona empieza a presentar reactivación de citomegalovirus y las curvas tienden a acercarse. Y en esta, que es para específicamente los donantes positivos con receptor negativo, ustedes ven el alto impacto que tiene la profilaxis, pero después que se suspende, los pacientes presentan enfermedad tardía por citomegalovirus y la probabilidad de mantenerse libre de citomegalovirus, en definitiva, en el tiempo, se iguala con las dos estrategias. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La profilaxis reduce el riesgo de infección por citomegalovirus en el periodo post-trasplante inmediato, disminuye de manera muy importante el riesgo de enfermedades oportunistas precoces y mejora, como les mostraba, la sobrevida en el largo plazo del injerto. En cambio, la estrategia preventive, que también tiene estas ventajas, ¿no es cierto?, pero tiene además un menor costo en las drogas y menor toxicidad de las drogas y menor riesgo de resistencia, porque las drogas se usan solo frente a la reactivación y no en forma general. Las desventajas: con la profilaxis se ha descrito mayor mielosupresión y mayor neutropenia, porque los análogos de guanosina dentro de sus complicaciones tienen la mielosupresión. Y lo que les mostraba antes, esta enfermedad tardía por citomegalovirus. Y además son estrategias muy costosas. Y las desventajas de la estrategia preventive es que requieren todo este monitoreo, como les decía, 1 o 2 veces por semana de antigenemia o de carga viral, y eventualmente el paciente se puede perder de alguno de estos controles y llegar ya con una enfermedad por citomegalovirus producida. Dentro de estas estrategias, lo que se ha investigado es de prolongar más allá de 90 días, más allá de 3 meses, en algunos pacientes trasplantados, el periodo de profilaxis. Y acá tienen ustedes dos estrategias: una de usar profilaxis por 100 días y una de usar profilaxis por 200 días, vale decir, alargar de 3 a 6 meses. Y vean que la estrategia de 6 meses es más efectiva en términos del tiempo hasta la aparición de viremia. En general, cuando se suspenden las profilaxis, empieza a aparecer viremia, ustedes lo ven acá, pero tiene más impacto, y esta es una estrategia que se está usando, por ejemplo, en los trasplantes pulmonares. Pero se asocia a esto, y es que al usar estas estrategias profilácticas prolongadas, de tener un periodo, como yo les señalaba, entre los 2 y los 6 meses, en los cuales teníamos todas las complicaciones del citomegalovirus y de la neumonía por citomegalovirus, hemos pasado a una etapa en que se sigue produciendo PICS y enfermedades tardías por citomegalovirus, enfermedad por citomegalovirus recurrente y también complicaciones por otras infecciones. O sea, en el fondo estamos, si bien tiene muchos beneficios, pero estamos prolongando nuestra, entre comillas, pesadilla del citomegalovirus mucho más allá de estos 6 meses iniciales. Para terminar ya, les quiero señalar hacia dónde va el manejo del citomegalovirus. Actualmente se está trabajando muy fuerte, estos son estudios muy recientes, como ustedes pueden ver, en detectar no solo la reactivación del citomegalovirus, sino que se sabe que frente a la reactivación se generan respuestas inmunes celulares al citomegalovirus, y se sabe actualmente que cuando se produce esta respuesta inmune celular, la persona ya queda libre de las complicaciones del citomegalovirus. Por eso las estrategias profilácticas retrasan la aparición de esta inmunidad y hacen que la persona siga expuesta durante periodos más largos. Y es así como hay técnicas ya comerciales de ELISpot, lo mismo que usamos para tuberculosis, ver cómo las poblaciones mononucleares son capaces de activarse frente a ciertos antígenos, en este caso de citomegalovirus, y está demostrado que una persona que ha desarrollado esta respuesta inmune celular contra citomegalovirus ya queda libre, como ustedes ven, de citomegalovirus. En cambio, una persona que no la ha desarrollado sigue expuesta a presentar viremia por citomegalovirus. Y acá vemos el impacto de esta profilaxis estándar versus la profilaxis extendida en términos de retrasar la aparición de esta inmunidad. Si ustedes ven, en los pacientes que usan la profilaxis corta, si bien es cierto, después pueden presentar infecciones por citomegalovirus, pero entre el mes 3 y el mes 6 ya
presentan significativamente aparición de respuesta inmune celular a citomegalovirus. En cambio, los pacientes que hacen profilaxis prolongada tardan más en desarrollar esta respuesta inmune celular y por lo tanto siguen expuestos a la probabilidad del citomegalovirus. Por lo tanto, estas alternativas hay que sopesarlas, señalarles que dentro de los avances de la investigación ya contamos con muchos más medicamentos antivirales, anti-citomegalovirus, ya en uso o próximamente en uso. Ustedes saben que contábamos solamente con los análogos de guanosina, que son el ganciclovir y el valganciclovir, que tienen ustedes acá, que actúan sobre la polimerasa del citomegalovirus, y foscarnet y cidofovir, que también actúan sobre la polimerasa, y que se pueden usar, foscarnet con un análogo de citosina, de guanosina, perdón, asociados para infecciones citomegálicas graves o en casos de resistencia o de intolerancia a los análogos de guanosina. Pero ya está aprobado letermovir y próximamente maribavir y brincidofovir, que actúan sobre otros targets del citomegalovirus y que se pueden usar o reemplazar a estos agentes para el manejo de la infección por citomegalovirus. Y finalmente, contarles que hay un fuerte interés en el desarrollo de una vacuna para citomegalovirus. Se han hecho distintos ensayos, se han probado distintas estrategias con vacunas DNA, con vacunas conjugadas, etcétera, que han mostrado algún resultado en términos de reducir el riesgo de adquirir la infección por citomegalovirus, pero que todavía no son absolutamente satisfactorias en términos de sus resultados. En resumen, decirles que la trasplantología nos representa un desafío muy importante a los infectólogos y a todo el equipo médico a cargo del manejo de los pacientes trasplantados en términos de este balance entre sobrevida del injerto y una inmunosupresión que no afecte o que no signifique un riesgo tan alto de enfermedades oportunistas. En este balance entre inmunosuprimir y permitir un sistema inmune que sea capaz de responder a complicaciones infecciosas tan variadas como las que hemos analizado, tenemos un enemigo central que nos afecta por ambos lados. Nos afecta la sobrevida del injerto y nos afecta en términos de favorecer infecciones oportunistas. Y ese enemigo común para el trasplantólogo y para el infectólogo es el citomegalovirus, y en ese sentido las estrategias preventivas son cruciales en los trasplantados. Como les he mostrado, hay distintas estrategias que pasan por la profilaxis extendida, las terapias anticipatorias o preemptive, o esquemas híbridos que pasan por una profilaxis o profilaxis extendida más un esquema preemptive posterior a la profilaxis. La mejor medición de las respuestas inmunes para citomegalovirus y eventualmente la incorporación de vacunas que permitan evitar este problema en personas en receptores negativos, claramente significarán en el futuro, junto con el aumento en los antivirales disponibles, un mejor enfrentamiento de los pacientes trasplantados. Muchas gracias.